he has sought to go beyond race, religion, ethnicity, gender, and culture, he is perhaps the most misunderstood, misrepresented, maltreated, and maligned person on the face of the earth. But that only is the stuff that makes him love all the more. He loves his enemies. He lives for the sake of others. And no cost is too great in order to bring back the family of God. He has committed his life to restoring us to God's true love, God's true life, and true lineage, so that we look upon each other as brothers and sisters, one family under God. Gracias por el video. Bueno, y ahora sí vamos a dar un fuerte aplauso dando la bienvenida a nuestro pastor Rafael Sánchez. Gracias. Muy bien. Vamos a tratar, esta parte va a ser corta, ¿sí? Un poquito más corta que la primera. Y ya casi estamos terminando. A propósito del vídeo que vimos, mañana 27 va a ser la celebración. Hay un día nacional que muy pocos conocen todavía aquí en los Estados Unidos, un día declarado por el gobierno de los Estados Unidos, que es el Día de los Padres. Esa ley para crear el Día de los Padres fue impulsada por nuestro movimiento.
Entonces vamos a darle un gran aplauso a todos los padres de la nación, ¿okay? Todos los padres que viven acá. Antes había solamente, hay el Día de la Madre, por supuesto, que es el que más recuerdan todos. Hay un Día del Padre en que casi nadie recuerda. Y entonces, como estaban los días separados, el movimiento impulsó una ley, así con amigos en el Congreso y todo, fue declarado Día Nacional, el Día Nacional de los Padres. Muy poca gente conoce todavía, pero hay que hacerlo conocido. Ya. Bueno, entonces, una cosa en realidad trataré de ser breve, pero es la invitación de esta tarde, de este día en general, fue para hacerles conocer a nuestros amigos, porque en cada mesa hay más o menos 1 o 2 personas que invitaron a otros. Cada uno de ellos los quiere mucho, los estima, los conoce por familia o por amistad o por el trabajo, y que tenía las ganas de decirles a todos, yo soy miembro de este movimiento de unificación. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo estoy haciendo. Quiero hacerles conocer las cosas que a mí me han inspirado en mi vida. Esa es la razón por la que estamos acá. ¿Ah? Hay ocasiones en que enseñamos seminarios para aprender cosas rigurosamente, pero esta ocasión es más para decirle a nuestros amigos, esto es lo que yo practico, esto es lo que yo creo y me gustaría invitarte a ser parte de un movimiento por la paz. ¿Me entienden? Cada uno pertenece a una determinada iglesia, una determinada confesión, y puede seguir en su propia iglesia, puede seguir haciendo las cosas que siempre ha hecho. Pero yo les digo que ahora, en estos tiempos en particular, la paz no va a ser lograda solamente por una sola iglesia. Tiene que ser lograda por el conjunto de todas las iglesias en el mundo. Una sola no va a poder hacerlo. Entonces necesitamos del compromiso de todas las confesiones mundiales para poder llegar a ese punto. ¿Están de acuerdo? No, más o menos es el sentido, ¿okay? Porque tenemos que poner fuerzas todos para eso. Una cosa que sí yo creo, aparte de lo que les estaba diciendo más temprano, siendo de familia católica, ¿verdad? Educado así en esa tradición, el movimiento vino a mí, puedo decir, encontré este movimiento en Lima, Perú, cuando tenía casi 21 años de edad. Y a partir de ese momento no dejé de asistir porque las enseñanzas, las conferencias me tocaron mucho, muy a fondo, y entonces decidí también hacer mi parte para esto. Entonces es como una llamada, una convocatoria a todos los hermanos y hermanas de fe de todas partes del mundo. Dios nos ha enseñado acerca de Él a través de nuestras tradiciones. Ustedes saben, nacer en un país o pertenecer a una religión es casi un accidente, ¿verdad? Podríamos ser de cualquier iglesia, de cualquier lugar, ¿no? Depende de dónde hemos nacido. Y así nos criamos con una cierta tradición. Pero nos tocó ser lo que somos, parte del mundo judeo-cristiano, y tenemos una misión que cumplir ahora. Sinceramente, yo realmente pienso, de que estamos viviendo en los últimos días de los que habla la Biblia. Entonces, últimos días no son para mí un tiempo de temor, ni de terror, ni de susto. Es el tiempo en que una historia de maldad va a llegar a su fin, está llegando a su fin. Es el tiempo de transición entre una historia mala, muy pesada, muy difícil, y el comienzo de nuevos tiempos. En la Biblia dice los nuevos cielos y la nueva tierra que van a ir apareciendo paulatinamente. Entonces, los últimos días puede ser un día, 3 días, 3 años, quizás 30, si nos demoramos un poco, digamos. Pero son los tiempos en que una historia vieja va a pasar y una nueva historia va a comenzar. ¿Okay? Entonces, un poquito este es como el testimonio porque yo también estoy siguiendo a la Federación de Familias para la Paz Mundial, o porque durante estos 46 años más o menos, desde que conozco este movimiento, yo sigo haciendo esto porque deseo compartir también con mis amigos, con las personas que encuentro, las bondades de este movimiento, porque quiero hacerles conocer de que no podemos
lograr la paz mundial si nosotros no ponemos nuestros esfuerzos en conjunto. Por eso el seminario se llama Lecciones para la Paz. Se llama también, es una invitación para que todos unamos nuestras fuerzas, vayamos a nuestras iglesias, vayamos a nuestros hogares y realicemos juntos. Podemos hacer muchas cosas juntos para poder arreglar este planeta, este mundo también. Hacer de esta vida un poco más difícil. Entonces, como ustedes han visto en el vídeo, en realidad es un poquito, este es como un poquito el comentario de este vídeo. Lo que el padre Moon y la madre Moon están esforzándose en hacer durante toda su vida es la de contribuir al mundo sanando al mundo a través del amor verdadero. La gran mayoría de nosotros tenemos el mismo anhelo común. Hablamos acerca del sueño de Dios, ¿verdad? El sueño de Dios es que podamos realizar un mundo de alegría y de felicidad a través de la realización de las 3 grandes bendiciones. Es decir, nos dijo, ustedes tienen que madurar o perfeccionarse, y Él quería que nosotros nos casáramos y tuviéramos muchos hijos, y también deseaba de que pudiéramos ejercer el dominio sobre todas las cosas de la tierra visibles y que pudiéramos ejercer el dominio sobre todas las cosas del mundo espiritual. Ese es el tamaño de nuestro nivel como seres humanos. No somos cualquier animalito de la creación, vamos a decir, somos el hijo o la hija de Dios. Por lo tanto, herederos, ¿no? Porque somos hijos, somos herederos. Entonces, fuimos creados con las características muy similares a Dios. Tenemos el potencial de valor divino, el potencial de valor único, potencial de un valor cósmico incluso. Entonces, tenemos que tratar de recordar que nuestro valor no es cualquier valor solamente en la creación. Somos seres humanos, hijos de Dios, y tenemos una misión importante que cumplir en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Dios visionó al comienzo. Lamentablemente, las cosas no marchan así. Ustedes me dirán, todos los años de la historia humana han sido años de miseria, de sufrimiento, de tribulaciones. Han sido años en los cuales, digamos, siglos, a través de los cuales miles de años la humanidad ha sufrido mucho. Fíjense, Dios es como parió a sus hijos, les dio a luz y tuvo una alegría tremenda, pero no mucho tiempo después ocurrió que el hijo le pidió la herencia y decidió salirse por su cuenta. En lugar de obedecer a Dios Padre, obedeció a un ángel y entonces se descarrió, se desarmó, tomó su camino. Todo eso tiene que ver con que esta primera pareja no estuvo dispuesta a realizar como el deseo de Dios originalmente y decidió vivir juntos. Se juntó con alguien y tuvo hijos y no tuvo la bendición del propio Padre Celestial. Y entonces hizo un mundo bajo sus propias normas, bajo su propia ética, bajo sus propios valores. Y entonces el mundo se convirtió en un mundo terriblemente feo. Cuando hay desorden en el amor, entonces todo se malogra, ¿no? El primer pecado, lo más probablemente posible, es de que fue cometido en una situación de tipo sexual, que arruinó los planes originales de Dios. Cuando esto se arruinó, todo se distorsionó en las relaciones. Se malogró la relación padre-hijo, se malogró la relación entre esposos, se malogró todo tipo de relación que incluía Dios, Padre, Madre e hijos. En lugar de ser la escuela del amor, en realidad hemos vivido en bastante situación de frustración. No hemos conocido realmente lo que es el amor verdadero, vamos a decir. Hemos practicado diferentes tipos de amores temporales, efímeros, ¿no? No hemos disfrutado de la realidad del amor verdadero por causa de que esa familia que Dios quería al comienzo no pudo ser realizada. Más o menos ahí estamos, ¿verdad? En ese punto, entendiendo. Entonces, ese ha sido el mundo de la caída. Después de la caída de Adán y Eva, todos los siglos que siguieron, los miles de años que siguieron, ustedes se dan cuenta, toman la Biblia, antes estaba tomando la Biblia de Doris, por ejemplo, ¿no? Los primeros capítulos son de mucha esperanza, 1, 2, y después a partir del 2 y el 3 comienza la gran situación de angustia y terribles cosas que comenzaron a pasar por la caída. Cuando llegamos al capítulo 6 de la Biblia, dice
que las cosas estaban terribles, que la humanidad se hizo muy mala, se hizo terriblemente mala. Tan mala que Dios dice en lenguaje humano, dice ahí, ¿no? Entre comillas, se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, era tan difícil la situación, tan difícil. Por eso hay una providencia elaborada por Dios para poder rescatar, sacar al hombre de esa situación tan difícil, tan terrible, y entonces a llevarlo de nuevo hacia el lugar que le correspondía como ser humano. Nosotros no fuimos creados para vivir en la miseria, ni en el desamor, ni en las peleas constantes. El hombre no fue creado para guerrear, para matarse uno con el otro, para cometer actos que tienen que ver contra el cielo, actos contra el amor, actos terribles contra el amor en realidad, actos contra la creación, contra los demás. No fuimos creados para eso, no fuimos diseñados para eso. Sin embargo, estamos viviendo de esa manera. Entonces cuando analizamos la providencia llevada a cabo por Dios, todos los siglos de historia humana, el hombre nace con una esperanza gigantesca, abrazado por el sueño de Dios, pero tampoco es una marioneta que Dios maneja como quiere. El hombre tiene su propia personalidad, su propia voluntad, y decidió hacer lo que hizo. Y entonces tiene que atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Pasamos por una historia dificilísima, pero por el gran amor de Dios, Dios elabora una providencia de preparación para la llegada del Mesías. El Mesías no era necesario si no hubiera habido caída, pero porque ocurrió caída, se hizo necesaria la presencia, la llegada de un Cristo, un Mesías o un Salvador, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos bien la figura de Cristo, Mesías, descubrimos, la Biblia dice que Jesús era el segundo Adán. Es una cosa que hemos olvidado muchas veces. La Biblia dice que Jesús era el segundo Adán, y por eso Dios se esforzó durante miles de años para traer a Adán, el nuevo Adán. Pero tenemos que pensar, si tenía que traer al nuevo Adán, también tenía que aparecer la nueva Eva. Es una cosa que quizás los teólogos no han apreciado mucho, han descuidado ese punto tan importante. Nosotros deberíamos venir todos de padres verdaderos. La figura de Adán y Eva era originalmente la figura de padres verdaderos. Esa figura quedó borrada por causa de la caída. Por lo tanto, padres verdaderos tienen que aparecer de nuevo, ¿ya? Y toda la providencia de Dios está guiada hacia la realización de ese hecho. Ninguno nace de un solo padre. No se puede. Nadie ha nacido de una sola madre solamente. No se puede nacer sin papá y sin mamá. Se necesita de Adán y Eva, de esas dos figuras, para poder dar origen a hijos de Dios. Cuando ocurrió la terrible situación de la cruz, cuando Jesús no pudo casarse y tener su propia familia hermosa, bonita, santa, perfeccionada, entonces Dios hizo un artificio tremendo, increíble. Creó Dios como Padre, Jesús como Hijo, y la figura del Espíritu Santo comenzó. Eso fue como un artificio para reemplazar esa familia física y espiritual que no pudo formarse. Entonces, cuando nosotros hemos nacido como cristianos, generalmente hemos sido bautizados, y en el bautizo el sacerdote o el ministro dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Esa fórmula de la Trinidad es la fórmula de padres verdaderos, la necesidad de padres para poder nacer, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Estudiemos bien, podemos preguntar en nuestras iglesias, siempre va a haber una respuesta que va a llevarnos a ese punto. ¿Ok? Entonces, ahora estamos volviendo, la providencia del mundo, la providencia religiosa, vamos a decir, todas las iglesias, confesiones guiadas por Dios, están devolviéndonos hacia la realización del sueño original de Dios. Ese es el objetivo. Cuando nosotros estudiamos historia en nuestra federación, encontramos tantas cosas increíblemente maravillosas, y descubrimos a través del estudio de la historia reciente de que nos encontramos ciertamente en los tiempos de los finales, el final tiempo de toda la historia de maldad. Ahora todas las cosas ya tocaron el techo, ya no hay nada más. Antes la providencia se desarrolló desde una providencia de familias, a tribus, a naciones, llegó finalmente al mundo,
Y entonces ya hemos tocado el techo, digamos que todo el trabajo providencial ha pasado a nivel mundial. Ya hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado por la época de la Guerra Fría, que muchos consideran la Tercera Guerra Mundial. ¿Y a qué nivel más vamos a pasar? ¿No? Solamente nos faltaría entrar al nivel intergaláctico o algo por el estilo, ¿no? Una cosa es que ahora va a tener que resolverse las cosas aquí, y para eso se necesita el concurso de toda la gente de buena voluntad. Por eso, esta invitación es para que todos puedan ser embajadores para la paz, para que puedan convertirse en armonizadores, unificadores, personas que con todo lo bueno que rescaten de su herencia judeo-cristiana digan, aquí estoy, yo voy a ponerme al servicio de la paz mundial. Puedo servir también como individuo, puedo servir con mi esposa, puedo servir con mis hijos también, puedo servir con mi familia. ¿Ya? Esa es una invitación. Ok. Siempre vamos a discutir de algunos asuntos de doctrina, ¿no? Porque la gente o las confesiones tienen diferentes modos de vivir su fe, sus propias doctrinas establecidas. Pero el final es uno mismo, es uno solo. No nos olvidemos, la Biblia dice, todos tenemos el mismo Dios, todos tenemos el mismo mediador y todos estamos llamados para hacer una labor en común, ¿verdad? Es un llamado también finalmente al Nuevo Testamento. Entonces ahora ustedes han visto un ejemplo de una pareja que nos está enseñando cómo llegar a ser ese tipo de individuos que puedan mostrar cómo perfeccionarse individualmente o madurar individualmente, cómo hacer una buena familia y cómo tener el dominio sobre esta creación física y espiritual para Dios, cómo dominar, porque ese fue el objetivo de Dios al crear a Adán a Adán y Eva, nombrarlos los co-creadores, los administradores de esta creación. Y ese es nuestro rol, nuestro papel. Entonces, ese es uno de los puntos que a mí me atrajo mucho de este movimiento. Cuando vi los folletos que decían, esta es la familia unida, y cuando leí las primeras conferencias y escuché las primeras charlas, mi madre espiritual, así como aprovecho porque Nancy me inspiró a hablar un poquito más de cómo encontré a nuestra federación. Mi madre espiritual, la persona que me invitó, fue una misionera alemana en Lima. Y a partir de ese momento, unas semanas después de la invitación, comencé a asistir todos los días. Fui convencido tanto por el tipo de enseñanzas que me estaban mostrando, en un tiempo en el que estaba profundizando mi fe católica también. Fue completada por este mensaje unificacionista. Y desde ahora, cuando me preguntan a qué religión perteneces, le digo, soy católico, sí, pero me siento unificacionista. Yo quiero trabajar con todo tipo de iglesias, con todo tipo de religiones, con todo tipo de confesiones en el mundo. Y nunca dejé de asistir y nunca he dejado de trabajar voluntariamente también junto con mi esposa, en el sentido de que me ha llenado mi vida, en mi entendimiento de decir, pero también me ha inspirado para moverme a hacer cosas, como en mi propio, hacer cosas que puedan ser ejemplares, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero mostrarles rápidamente. El tiempo no nos va a dar mucho, pero quiero demostrarles algo. Este video que ustedes han visto del Padre Moon y de Madre Moon nos hablan acerca de dos personas, del Padre Moon y de Madre Moon, que nacieron en lugares pequeños, en Corea, cuando Corea era una sola, ¿verdad? En el norte de Corea, en lugares muy cercanos, nació allí el Padre Moon, y a los 15 años tuvo una experiencia fabulosa. Ya Nancy les adelantó un poquito acerca de esto, donde el padre narra que fue absolutamente sacudido por esa experiencia, en la cual Jesús le mostró todo lo que él había hecho, todo lo que quería hacer y todo lo que él esperaba que pudiera hacerse en este tiempo también. Esa visión de Jesús cuando estaba orando en un día de Pascua lo sacudió totalmente, y esa fue su motivación para comenzar este movimiento. Él proviene de una familia budista, ¿verdad? Como todos los coreanos, budistas, confucianistas, que era el tipo de religión que mayormente pasaba allí.
Pero a los 9 años, cuando él tenía 9 años, su familia se convirtió al cristianismo presbiteriano. Y entonces ahí comenzó todo su estudio de la Biblia, y comenzó a armar lo que ahora nosotros conocemos como el principio divino. Bueno, no voy a poder detenerme, pero él vivió una vida completamente pobre, dedicada a su misión, pasó mucha persecución, experimentó 6 veces la prisión por razones de persecución de sus creencias. Sin embargo, nunca dejó sus convicciones y siguió hacia adelante. En las peores condiciones estuvo en una prisión en Hunnam, finalmente en la 5ª vez, vamos a decir, de su prisión, y durante lo peor de la guerra coreana fue rescatado por las fuerzas de las Naciones Unidas cuando iba a ser fusilado, y después comenzó a crear su iglesia. O sea, la intención de él no fue crear una iglesia nueva, quería crear un movimiento de unificación del cristianismo mundial. Y así comenzó, con las cajas que recogía de los que usaban los soldados en la guerra coreana, hizo una cabañita pobrecita, ¿verdad? Así, esos son los orígenes de nuestro movimiento. En Pusan, ahí comenzó a hacer esto. Era conocido como el loquito que vivía ahí en el cerro de ahí de esta zona en Pusan, y lo visitaban de curiosidad para saber qué cosa es lo que enseñaba, ¿no? Y de ahí comenzó a crecer, comenzó a formar su movimiento. Bueno, lo que quiero decirles en resumen, porque no puedo explicar todo por el tiempo, es de que ambos, tanto el Padre Moon como Madre Moon, tienen la experiencia en carne propia de vivir en una tierra como rota, como está siendo bombardeada por la guerra. Es en los horrores de la guerra es que nace este movimiento, ¿ya? Ellos han experimentado en carne propia todas las desventuras que traen los conflictos. Y también cuando Nancy explicaba un poquito acerca de Madre Moon, ¿verdad? La experiencia del padre es que él nace de una experiencia de una familia budista que se convirtió al cristianismo. Pero en el caso de la Madre Moon, nace de una familia que fue totalmente cristiana siempre. Hay como su madre y su abuela fueron fuertemente devotos cristianos, completamente viviendo para su iglesia, completamente esperando al Señor de la segunda venida. La abuela y la madre eran patriotas absolutos y eran también creyentes con todo su corazón, y cuidaron de Hak Jahan con todo su cariño, con todo su amor, para que pudiese un día ejercer la misión para la cual Dios también la había escogido. Entonces, ambos vienen de historias muy tristes. Estas historias de haber vivido en una tierra tan difícil, en medio de la guerra. Ese tiempo era el tiempo de la dominación japonesa. Cuando terminó la dominación japonesa, vino la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estaba como dominación japonesa, la Segunda Guerra Mundial, después viene la Guerra Coreana, que fue horrible, también tremendo, ¿no? En los años 50. Entonces, a la Guerra Coreana la llaman la guerra olvidada, porque casi nadie habla de eso, pero fue una cuestión terrible. Y fue una cosa vital, crucial para toda la historia mundial. Corea representa como la línea de división entre dos maneras de vivir el mundo. Corea es como el resumen de todas las naciones tipo democrático, en choque, en colisión con todas las naciones tipo comunista. El paralelo 38, que quedó instalado después de la guerra coreana, representa como la línea entre el bien y el mal, si nosotros lo queremos ver de esa manera, ¿ya? Entonces no fue una guerra simple, fue una guerra terrible, crucial para la humanidad, y todavía no ha sido resuelto. Entonces, esto es lo que los padres, Padre Moon y la señora Hak Jahan, quieren enseñarnos, ¿no? De que hay que ofrecer con todo nuestro amor, servir a todos los hombres y mujeres de este mundo con todo fervor, con todo nuestro corazón, dando todo de uno mismo. Esa es la filosofía.
Nosotros aspiramos a una religión de este tipo, fíjense. Hay gente que todavía vive religiones de siervos, ni siquiera de siervos, así religiones así. Hay religiones también que son religiones de siervos y hay religiones que son de hijos adoptivos y hay religiones que son de hijos verdaderos. Ahora estamos en el tiempo del cristianismo, ¿verdad? Con todo su cariño, con todo su amor profundo. Pero tenemos que aspirar a vivir en un mundo con una religión, con un tipo de veneración, de adoración a Dios, tipo una religión de padres verdaderos. Eso es lo que Dios anhela también, ¿no? Que nosotros seamos, que lleguemos a ser padres verdaderos. Dios nos ha educado ya así. Antes, en el Antiguo Testamento, el hombre oraba a Dios con temor, diciéndole, Señor, era como el ruego hacia un patrón, como a mi dueño, que si yo no obro bien me va a destrozar o me va a pegar o me va a castigar. Pero vino Jesús y le dijo a sus discípulos, de ahora en adelante cuando ores, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Pum! Fue una revolución tremenda. Al momento que Jesús dijo, desde ahora oren diciendo, Padre nuestro, cambió toda la religión. No más Señor, no más patrón, no más dueño, tú eres mi papá. Y vino unos discípulos de Jesús y entonces nos dice que no solamente oremos a Dios como nuestro papá, pero también oremos a Dios como nuestro papito. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso en la Biblia? Abba Padre significa papacito o papito o daddy, como dicen en inglés, ¿no? Entonces, la calidad, ¿me entienden lo que quiere decir? De ser siervo de siervos a siervo, a hijo adoptivo, a decirte que Dios es tu padre, cambia rotundamente con Jesús y dice, no solamente es cualquier papá, es tu papito, es tu papá del corazón, ¿no es cierto? Entonces, hemos ido creciendo en nuestro sentimiento acerca de lo que es Dios y ahora entendemos cosas todavía más profundas y aquí me voy a quedar probablemente. Aquí en este tiempo, en este estado de cosas no es solamente mi papito a quien tengo que dirigirme y conocer más profundamente y relacionarme con él bien. También tengo que descubrir que así como Dios me ha mostrado su lado paterno, porque nosotros papás queremos de una manera como papá, porque somos hombres, porque tenemos los cromosomas XY y porque nuestro carácter y personalidad es diferente que el de la mamá. La mamá quiere de otra manera también, complementa ese amor. Y Dios, siendo el progenitor de todo el universo, tiene tanto características de papá que le hemos exaltado muchísimo. Así lo vemos a Dios en nuestros sueños, así lo dibujamos. Pero también no hay que olvidar que Dios abraza, da cariño, llora con nosotros, nos consuela. Eso que fue representado a través de la historia cristiana como el Espíritu Santo es el aspecto femenino de Dios también, ¿ya? Dios tiene un aspecto maternal muy, muy cariñoso, muy especial. Si ustedes son cristianos y han experimentado en oración la presencia del Espíritu Santo, ¿quiénes han experimentado la presencia del Espíritu Santo cuando han orado alguna vez? Hay muchos que han tenido esa experiencia. ¿Y cómo han sentido ese Espíritu Santo? No era el papá, era la mamá que viene a abrazarlos, que viene a cuidarlos, que viene a darles sabiduría y felicidad también. Entonces, a Dios lo vamos conociendo en la historia poquito a poquito. Hemos visto como un patrón, lo hemos visto como algo un poquito mejor, lo hemos visto como un papá adoptivo y después lo estamos viendo como un papá de verdad, pero después nos damos cuenta, no es solamente papá, también tiene de partes de mamá que no habíamos admirado de él. Y entonces, eso es lo que quería transmitirles ahora. Esas son las cosas que a mí personalmente me tocan mucho en la experiencia, en este movimiento, y también me animan para salir adelante en mi propia vida. Ellos han escrito sus memorias y yo les recomiendo, esas memorias son fabulosas. Por favor, consigan en Amazon esos libros, léanlos, exploren un poquito la vida de ellos. Son personas que han salido de lo más humilde a realizar las cosas mayores, más grandes en este mundo. ¿Ok? Es toda una historia que comienza en 1960 con su matrimonio. Ellos dicen, si todo comenzó por el mal comportamiento de una pareja, todo tiene que ser resuelto por el buen comportamiento de una pareja.
Todo comenzó por la caída de Adán y Eva. Todo tiene que ser solucionado con el matrimonio. El matrimonio en general, cuando usted se casa con la persona adecuada, bendecido por Dios, ese matrimonio sirve de filtro para todo el pecado del mundo. Todos los errores del pasado pueden quedar retenidos ahí y dependiendo de cuánta devoción ponga en su matrimonio, usted va a solucionar las cosas del pasado. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo de ellos. Lo siento que estoy pasando muy rápido. Tienen una familia numerosa, pero yo estoy tan... Miren, él es el ejemplo del perfecto Caín. En el año 90 y 91 se abrazó con sus enemigos, aquellos que querían matarlo. Es toda una historia. Se logró visitar Corea del Norte con su mayor archienemigo, Kim Il-sung, se abrazó, le dio la mano, oró por él, le concedió, le puso mucho cariño para él y ha seguido cuidando de Norcorea hasta ahora para que ojalá pudiera salir de esa situación. En esos años también, un año antes, fue el encuentro con Mikhail Gorbachev, del cual no muchas personas conocen, pero el padre Moon y madre Moon hicieron muchísimo para la caída del comunismo. 73 años después de ser creado el comunismo, terminó, fue derribado. No sin antes haber intervenido él en eso. Había muchas conversaciones, muchos encuentros, muchas oraciones y muchas como devociones realizadas por la familia Moon que hizo posible ese cambio también. Y la familia, ¿no? La familia es la que más me inspira. Soy de una tradición también muy familiar, con familiares llenos de hijos. No bajaban de 4, 5, 6 antes de mis tíos. ¿No? ¿Ustedes tienen familia numerosa? ¿Quién tiene más de 5 hijos? ¿O formó parte de una familia? Ahora no, ¿no? Ahora todos tienen un hito o dos. Como que da miedo, pero no hay que tener miedo a tener hijos. Ok, entonces, yo estoy muy agradecido porque me ha dado muchas bendiciones en la vida, pero una de las más grandes bendiciones, en realidad, ha sido el conocer el movimiento, saber de que ellos están llegando a todos los niveles, han creado una serie de organizaciones para la paz, han reunido a los mayores líderes de todas partes del mundo, presidentes, expresidentes, siguen haciéndolo, al secretario general de las Naciones Unidas, constantemente en nuestras reuniones. Hay cosas que mucha gente no conoce, desconoce el trabajo solitario, esforzado de los padres, pero donde nuestros hermanos y hermanas, incluso muchos latinoamericanos también han estado involucrados en esto, para poder lograr las citas con Gorbachev en el pasado, con Kim Il-sung, intervinieron varios hermanos latinoamericanos también en eso, del movimiento. Son cosas poco conocidas, poco, vamos a decir, bueno, la gente aquellos que tuvieron que ver con esto no tuvieron mucho reconocimiento, pero eso no importa, ¿no? Lo importante es de que han habido avances grandes en el logro de la paz mundial. También el movimiento se dedica a la labor de exaltar la cultura, la educación, los deportes, creando una serie de organizaciones e instituciones para poder... La paz no puede ser lograda sin la unidad interreligiosa. La paz no puede ser lograda sin la educación mejor en las academias o en las universidades. La paz no va a ser nunca llevada a cabo si no nos unimos entre todas las iglesias o congregaciones o denominaciones en el mundo. La paz no puede ser lograda si no exaltamos lo mejor de la belleza, del arte, de los deportes. Todo ese tipo de organizaciones han sido creadas también. Nosotros no nos dedicamos solamente a estos seminarios, nos dedicamos como podemos, cuanto podemos, a poder involucrarnos en todo tipo de organización y actividad que tenga que ver con lo espiritual, con lo artístico, con lo educativo también. Entonces, hay una serie de organizaciones creadas. Perdone. Creo que me equivoqué de file y tenía que presentarles un par de cositas que ahorita no apareció ahí. Pero yo voy a terminar porque estoy haciéndolo un poquito largo, pero en resumen, nosotros hemos traído a nuestros amigos y conocidos, personas a quienes queremos mucho acá, porque hemos querido decirle a qué tipo de movimiento yo pertenezco.
Y también hemos querido invitarlos, no importa cuál sea tu denominación, tu iglesia, todas las iglesias debemos unirnos juntos para poder exaltar la familia y poder realizar un mundo de paz. Todos tenemos una cosa que realizar acá. Y entonces, en resumen, los hemos traído aquí porque los estimamos, porque los queremos mucho y queríamos decirles exactamente qué es lo que pensamos. Entonces, por favor, considere esto. En realidad me siento muy bendecido por todas las cosas que he aprendido en este movimiento como individuo. En el año 82, también así como Nancy contó, el padre Moon me propuso mi esposa. Y yo que quería casar, uno piensa, no, yo me voy a casar con la persona con quien me enamore, con todo ese tipo de sueños que uno tiene, ¿verdad? En su vida. Cuando el padre Moon me vio en una reunión aquí en el año 82, en el mismo año que se casó Nancy, el padre Moon me presentó a una muchacha de Europa, una muchacha irlandesa, y me dijo que fuésemos a conversar para ver si nosotros nos casábamos juntos. La conversación duró apenas unos minutos y dijimos que sí. Okay. Entonces, muchas cosas en común. Mi esposa es la tercera en su familia, yo soy el tercer hijo en mi familia. Somos de tradición bien católica también, como todos los irlandeses son bien católicos también. Y muchas tradiciones en común hemos tenido. Después de 21 años de casados, tuvimos una niña que vino del cielo. Es otra historia para contar, pero fue una gran bendición. Entonces, me ha dado hermanos y hermanas aquí también, internacionales, gente que nunca hubiera conocido si no hubiera explorado este movimiento. Entonces, yo le recomiendo, si usted quiere tener hermanos y hermanas de todas partes del mundo, por favor, venga, sea parte de nuestro movimiento para la paz. No necesita usted cambiar su iglesia si no quiere. No, lo importante es que usted tenga el corazón de explorar más cuál es el deseo especial, formidable de Dios, el deseo principal de Dios, el sueño principal de Dios, que usted sea maduro, que forme una familia bendecida y que tenga dominio sobre las cosas que la creación le da. ¿Ok? Entonces, con esto, agradecido a Dios por todo lo que me ha dado personalmente y que quería compartir. Lo siento que sea un inútil compartiendo apropiadamente lo que tenía que compartir, pero habrá ocasión en el futuro para conversar un poquito más de esto. ¿Ok? Bueno, por ahora, por favor, deseo que sienta la presencia de Dios en su casa y en sus vidas. Muchas gracias. ¿Ok?